Bueno, pues ahora, después de haber visto a Olfa y a Mayur, que, bueno, esta maravillosa obra que nos ha dejado ahí un poco... vamos a ponernos en grupos de 4 con las personas que tenemos cerca y vamos a comentar un poco lo que hemos visto, desde donde queramos, desde la emoción, desde el pensamiento, desde aquello que nos haya gustado más, desde donde hemos visto la obra. Vamos a comentarla, sin más, dejándonos llevar. Entonces, en grupos de 4, os van a repartir unos post-it que iremos recogiendo para luego, pues todo eso que salga, lo podamos compartir con las actrices y, bueno, hacer luego una pequeña mesa con ellas en las que hablemos de lo que en esta sala pues se ha experimentado con la obra. Olfa, Amayur, ¿qué tal? Pues vuestra obra ha causado expectación y desde luego muchas emociones porque han llenado, les hemos tenido que parar porque no había manera. Y bueno, han salido muchas cosas. Por una parte, hablan muchas de las personas que están aquí, muchos de los grupos, hablaban de que la barrera comunicativa pues realmente puede no ser un obstáculo, ¿no? De cómo desde la emoción, desde el encuentro, desde las ganas de entenderse en la diferencia, no tener que renunciar al vínculo por la diferencia, qué otros lenguajes más allá del lenguaje verbal, desde la empatía, desde la sororidad, la amistad, la conexión. O sea, muchas de las personas veían que realmente el lenguaje no es algo que tiene por qué dificultar. Supongo que vosotras desde ahí también lo veíais, ¿verdad? No sé, es uno de los grupos más grandes de POSIT que tenemos. No sé si queréis contarnos algo de cómo veíais vosotras esto a la hora de hacer la obra. Sí, o sea, para nosotras es importante no dejar de hablar de lo incómodo, ¿no? Y problematizar justo ese concepto de sororidad, que parece que por ser mujeres tenemos que ser compañeras y tenemos las mismas condiciones. Y una de las cosas que quiere plasmar la obra es precisamente eso, ¿no? Cómo somos diferentes y hay algo de lo incómodo, ¿no? Que está ahí, ¿no? Cuando estamos conversando hablamos un poco de eso, ¿no? Es una de las cosas. Sí, totalmente. Eso es lo que, porque un día entre nosotras como amigas también hemos preguntado esto, porque Amayur es profesional de las artes escénicas, yo también, y le pregunto, ¿cómo podemos crear, porque a mí también me han preguntado esto, cómo se puede abordar ciertos temas que pueden tocar la mujer árabe musulmana, por ejemplo, donde ya vemos a actrices juntas de Europa y del sur global, juntas, trabajando, pero en igualdad de verdad. No hay la pobrecita, la migrante. Es que también yo creo como actriz tengo esa, ¿cómo se dice? Trauma de estar siempre encajada en este papel, la mujer migrante, y no Olfa, la actriz. Entonces, y de ahí empezamos a preguntar y con esa sinceridad. Y esa sinceridad yo creo que en pocas actrices de aquí la he visto y la he encontrado en Amayur, porque ella no tiene esa cosa de reconocer también, sí, soy de aquí, sí, tengo esa herencia colonial y me hago cargo. Y no voy a intentar taparla ni, bueno, y igualarnos en el dolor, igualarnos en el... No, está muy lejos y eso a mí me genera mucha comodidad a la hora de trabajar con ella, la verdad. Me siento cómoda, sí. Qué bien. Bueno, pero aquí también habéis generado más emociones. Habéis generado ansiedad por no entender, por ganas de entenderlo todo. Habéis también, bueno, pues el ver cómo el canto tan potente llegaba y emocionaba, pero a la vez generaba como muchas cosas dentro que hay que saber sostenerlas, todo eso que genera.
Y también generaba en personas de las que estamos aquí el entender el euskera, pero no el árabe, entonces ver el árabe como un elemento de la performance de la actuación, pero el euskera al entenderlo, como un lío un poco, hay un lío mental de lo que desde la razón y desde la emoción al entender uno de los idiomas y el otro no. También preguntaban por aquí por qué el flamenco cuando es desde el euskera, pero bueno, también otras personas veían pues eso, que la diferencia de los bailes también creaba esa uniformidad con la música. Entonces, no sé si tenéis algo que comentar. ¿Por dónde podemos empezar? Sí, bueno, igual la curiosidad sobre las herramientas escénicas que hemos utilizado, el giro sufí y el flamenco, porque esa obra es una performance. Esa obra nació de una invitación real de Amaiur. Yo creo que también tiene que ver, no somos personajes. Aquí somos Olfa y Amaiur tomando el escenario. La propuesta de esa performance nació cuando hay un evento aquí que une a las mujeres de las artes escénicas de Euskadi y donde no vemos mujeres que llevan aquí tiempo trabajando en las artes escénicas, pero no les han invitado igual. Entonces, de ahí viene la propuesta de Amaiur, quiero invitarte a eso. Y yo le respondo, es que hay sitios que a mí me generan mucha ansiedad. No me siento entendida, cuestionada todo el rato, tengo que mostrar que sé cosas y esa fue la propuesta. Y el flamenco y el giro sufí son herramientas como para, ¿cómo se dice?, llevar todas esas emociones. Es un puente. Y creo que Amaiur puede hablar del flamenco ahora, por ejemplo. Sí, o sea, es verdad que, bueno, lo primero, la invitación que fue a Bizkaiko Emakumeen Sortzaien Topaketak. Entonces queríamos un poco problematizar por qué es ser mujer creadora de Vizcaya, ¿no? Entonces eso, yo recibí una invitación y tenía muchas ganas de trabajar con Olfa y dije, qué buen momento, ¿no? Bizkaiko Emakume Sortzaiak, porque mi compañera es una, y como otras muchas creadoras de Vizcaya, ¿no? ¿Qué significa ser creadora de Vizcaya? Entonces, bueno, por eso, ¿no? Ocupar el espacio desde ahí y desde una autoficción. O sea, desde ese lugar, ¿no? Que mi compañera, como ella decía, me dice, jo, pues métense en esos lugares, ¿no? Hay también ese lugar de la lengua, ¿no? Que parece que hay que hablar euskera, estar en ciertos códigos, y nos apetecía como problematizar eso, ¿no? Como ser muy sinceras, y surgió desde ese lugar. Y luego han surgido más opciones pues, de mover la pieza y aquí estamos, súper contentas. Y desde ese mismo lugar, el uso del flamenco pues es una cosa que no es identitaria, ¿no? Porque al final estamos hablando en cada una en su lengua materna, pero sí desde un lugar un poco de una cartografía personal o desde un lugar desde donde cada una se expresa, ¿no? Yo ni soy gitana ni soy andaluza, pero yo conecto mucho con el flamenco desde muy pequeña. Entonces sí que eso también lo hemos reflexionado, ¿no? Hasta qué punto si Olfa baila giro sufí como herramienta también del contexto árabe y demás, ¿por qué yo como euskaldun voy a hacer el flamenco? ¿No? ¿Qué tiene de euskaldun el flamenco? No puede ser quizás reapropiación. Es una cosa que estamos pensando todavía, pero no queremos abordarlo desde un lugar identitario, sino de un lugar más pues de ese paisaje interno, desde esa expresión común que tenemos, propia, no personal, y sí que nos gustaría seguir como desdibujando, ¿no? O sea, que sí que hay algo como del flamenco o del giro sufí, pero no llevarlo a ese lugar, ni del cante hondo, ni del flamenco o tal, porque no, tampoco me pertenece a mí, ni tampoco queremos llevar ese lugar tan sagrado del giro sufí, sino, bueno, como llevarlo a ese lugar personal, porque precisamente es performativo y es autoficción, ¿no? O sea, como un paisaje un poco más, eso, de lo personal y de que está como en construcción. Bueno, también surgían, bueno, ya nos habéis hablado vosotras, pero pues esa angustia que genera la opresión colonial, las diferentes culturas, la falta de conciencia y de consciencia de la posición del privilegio, como pues ese reconocimiento de los privilegios y de las opresiones que se ejercen. Y también, ya acabo con esto, faltan muchos POSIT, permitirnos desde esta improvisación con los POSIT que se nos olvide alguno de los 300 que habéis hecho. También hablaban de la dificultad de abordar la herida, la pasada y la presente,
y expresaban también la potencia que tiene ese corte del hilo entre vosotras dos. Entonces, no sé si queréis comentarnos algo más. Vale, no sé, igual el corte del hilo, yo creo que para nosotras sí que representa, o en ese contexto, cuando ya Amaiur se empeña, como muchas otras personas, cuando me expongo en el escenario de cuestionar de dónde soy, qué idioma hablo, ay, no sé qué, como invadir también mi intimidad y dejan de verme como un artista, sin más. Siempre hay esa curiosidad o como siempre quieren meterte en ese lugar a través de esas preguntas. Ah, ¿de dónde eres? Y yo sé que es una pregunta inocente, yo sé, por el acento, por no sé de qué, pero igual a veces esas preguntas desde el morbo, desde alimentar tu curiosidad, igual no me sirve. No me sirve, no entras en mi intimidad, a veces entran hasta en tu fe, en la musulmana, como tiene que ser. Y digo, es como, y eso ya lo vives todos los días, y no estoy exagerando cuando digo todos los días. Y hasta cuando vas a un ensayo, simplemente a trabajar con tu amiga, compañera, y digo, vamos a ensayar, a jugar, el teatro es jugar, nada más. Y empiezan otra vez, es que bueno, lo político, yo no represento a las mujeres árabes musulmanas, no lo soy, no soy representante de las mujeres árabes musulmanas, no sé cómo son, no me preguntáis. Entonces ya, desde ahí, cuando ya la cosa ya se tensa entre nosotras, porque lo hemos vivido también, no somos amigas desde, jaja, lo pasamos bien, no. Hablamos de eso, pero por favor, cuando voy a ensayar, cuando voy a jugar, vamos a jugar nada más. Y allí, pues sí, yo muchas veces decido ya cortar el hilo y ya está. Sí. Sí, a mí me gustaría saber, ya que tenemos la oportunidad, porque a veces hacemos la obra y se queda en el aire, ¿no? Pero sí que me gustaría saber, ya que el público es mayoritariamente blanco y euskaldún, cómo habéis vivido esos momentos, ¿no? Me gustaría recibirlo, porque justo eso, lo que la compañera comparte, ¿no? Parece que cuando una es actriz y euroblanca, parece que hablamos en nombre del universal, que representamos sentimientos comunes, ¿no? y generales, y cuando otra compañera que tiene procesos de racialización y demás, parece que es algo de ella, ¿no? Y que representa precisamente, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría saber un poco desde dónde se ha vivido desde fuera, si se ha entendido, si no, y la importancia, ¿no? de nombrar todo esto y de evitar lo incómodo, que yo creo que hay heridas coloniales que están precisamente muy presentes y siguen siendo, que están lejos de poder ser reparadas, a no ser que os queráis casar por papeles, que desde aquí os invito. Bueno, pero eso, bueno, que hay cosas que no se pueden reparar, pero que sí que es importante nombrar, ¿no? Y nombrar lo incómodo y darle nombre a las cosas, también desde la humildad y desde... porque eso genera más curiosidad, ¿no? ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado con este pueblo? ¿Y cómo estamos? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad en todo esto, ¿no? No pasa nada, o sea, es incómodo a veces mirarse al ombligo y ver esos lugares, ¿no? Pero me parece muy importante. No sé cómo lo habéis vivido, si alguien quiere hacer una intervención o, bueno, no sé, a mí me gustaría mucho escucharos, pero... Suele pasar después de cada representación de esa perfo. Kaixo. Nada, que a mí me ha gustado mucho, nos hemos juntado aquí 3 compañeras y me gustaba mucho, hablamos entre las 3 y eso, pero una reflexión que salía que era... luego nos contáis vosotras a ver si se corresponde esto que hemos interpretado, ¿vale? Pero veíamos que por parte de la blanquitud había una insistencia muy grande por... vale, siento esta incomodidad, pero es que además necesito arreglarla. Entonces, venga, vamos a hablar. Y vamos, y la otra no, estaba jugando, estaba ahí
Y yo sí que me he sentido ahí bueno, muy no sé, pero reconocida sí, ¿no? Como a veces, y decíamos también, ¿no? Ese límite peligroso también entre el cuidado y eso es, y la sobreprotección, que, bueno, tú sientes esa incomodidad y entonces sientes que la otra persona está incómoda, entonces la quieres cuidar y te empeñas, te empeñas, te empeñas y al final la estás sobreprotegiendo, estás hablando de parte de ella, o sea, es como, a ver, no sé. Sí. Vale. Eso veíamos. Qué interesante que se haya entendido así, está muy guay. Que parece que a veces desde la culpa, ¿no? Desde ese lugar de culpa blanca, hay como una necesidad de poner palabras para complacer y sentir. De hecho, al principio en la poesía euskeraz sí que hay algo que habla de eso, ¿no? De tengo la necesidad, la boca llena de buenas intenciones, ¿no? Y ahora tengo sapore agarrachada, o sea, que sabor más amargo, que la he cagado, ¿no? Pero quiero hacer bien y pues las buenas intenciones a veces, ¿no? Nos llevan a esos lugares. Entonces sí, qué guay, es que ricasco por compartir. Tenemos ahora el espacio del café y os tenemos a vosotras, ¿verdad? Para poder seguir compartiendo. Y nada, agradeceros muchísimo. A mí me ha parecido precioso, o sea, de querer sacar, o sea, hubiese sacado fotos de cada instante porque me ha parecido precioso el montaje, el color, todo. Es que ricasco. Y nada, ahora seguimos, tenemos un ratito para el café, aquí mismo, o sea que ni os digo la hora de acabar porque os lo decimos cuando se vaya acercando, ¿no? Más que nada porque no me acuerdo. Son las 11:15, o sea que es que ricasco. Es que ricasco.